Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar unos minutitos a todos para que se puedan conectar y mientras les comento que vamos a estar con la arquitecta Adriana Garaviglia, que ella nos va a comentar cómo son las novedades y cómo se trabaja en la arquitectura y en la ingeniería en forma sustentable. Y también voy a presentarla y voy a contarles quién es Adriana. Desde ya es arquitecta. Ella tiene certificación en gestión de proyectos como PMP, es certificación también como Edge Expert, con más de 20 años en proyectos de arquitectura e ingeniería. En el 2014 fundó su consultora, que es 323 Arquitectura. Actualmente es consultora y auditoría de proyectos, tanto comerciales como industriales, y aplica las buenas prácticas sustentables tanto en edificios nuevos como los ya existentes. Es auxiliar de justicia como arquitecta en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. De todos modos, ella ya nos va a estar diciendo, nos va a estar comentando más en profundidad quién es. Bueno, voy a hacer, Adriana, aquí estás, voy a hacerte y ya te envié la invitación, a ver si podemos ahora. Bueno, aquí está. Mm, Hola, hola, no te estoy a viendo, ver, Adriana. Tenés que cambiar ahí. ahora Sí. sí, ahora sí Disculpen, somos. esta es mi primera vez. No importa, ¿Cómo siempre estás, pasa Claudia? que muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí un placer charlar con vos y estar acá con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por este tiempo y sobre todo en un día de feriado. Bueno, no sé si No, no, no te hay ningún presenté problema. bien, escuchaste la Em, presentación. bueno, vos me dirás. Bueno, voy a hacerte la A primer, ver. la primer pregunta, que es que nos cuentes mejor, además de lo que yo ya más o menos comenté de tu currículum, ¿cuál es tu especialidad en la arquitectura? Sí, se escucha un poco mal. No logré A ver, entender la pregunta. Ahí, te a diría, a ver, no sé ¿me si, escuchás? Quizás es tu no teléfono. sé, A ver, a ver, voy ¿me a escuchás ver, bien? Yo te escucho perfecto. ahí te escucho, Ah, ahí te buenísimo. escucho bien. Te decía que además de la presentación, que yo hice un resumen de No, lo quizás es mucho que hace, no sé quizás es si, mi teléfono, necesito ver una cosita. bueno, bueno, ya démosle unos minutitos y ya vamos a estar con Adriana, que como les comentaba, quienes se están uniendo ahora, Adriana es arquitecta, ella es especialista en gestión sustentable. Adriana, ¿me escuchás ahora? Perdón, voy a ir a otra parte de la casa porque la Bueno, red está muy inestable, así que te sí, pido disculpas. Me voy no, a por ir favor. a la parte del Sí, comedor porque está muy inestable la red. ningún Bueno, problema. sí, ¿Ahora me ahora te escuchás escucho mejor, bien? estoy más cerca Bueno, del genial. módem y creo que no va a haber ningún problema. Bueno, ojalá, y si no, no Decime. importa. Sabemos que pasan estas cosas. No, te decía que además de la presentación que recién había hecho de vos, no sé si llegaste a escucharlo, nos encantaría conocer de vos cuál es tu especialidad dentro de la arquitectura. Ok, mi especialidad, yo soy arquitecta y mi especialidad es Project Management Professional, que es una certificación que emite el PMI, es específicamente gestora de proyectos, o sea, especialista en gestión de proyectos. Y el año pasado obtuve la certificación de Edge Expert que trata sobre temas de sustentabilidad aplicadas a la construcción. Dentro de la gestión de proyectos, yo hago mucho foco en la gestión de riesgos dentro de los proyectos, que pueden ser de cualquier tipo,
puede ser tanto aplicado a la construcción como aplicado a otras industrias, ya que la gestión de proyectos no se da específicamente solo en la industria de la construcción, también se aplica a otros ámbitos, a otras industrias. ¿Y qué tipo Esa es de básicamente. riesgos? Vos tenés distintas categorías de riesgos que tenés que analizar, es todo un proceso que vos hacés, por ejemplo, riesgos, primero definamos riesgos pueden ser positivos o negativos de acuerdo a si es una oportunidad o una amenaza. Esos riesgos pueden ser de tipo, no sé, pueden ser financieros, hay riesgos que pueden ser aplicados a, no sé, riesgo de seguridad e higiene, a la industria de la construcción, ¿no? Estoy hablando. Pero cada industria Claro, tiene riesgos específicos catalogados que hay que estudiar en cada uno de esos aspectos. Y bueno, dentro de la especialización de gestión de riesgos, de gestión de proyectos, está la gestión de riesgos. perfecto. ¿Y Es- cómo se aplica la sustentabilidad a la arquitectura? Y bueno, también, ¿qué llamamos sustentabilidad? Porque es una palabra bueno, que muchos la repetimos y quizás no sabemos en profundidad o exactamente a qué se refiere la sustentabilidad. claro, sí. La sustentabilidad son todos los procesos que ayudan a que el edificio sea construido de acuerdo o teniendo en cuenta las condiciones medioambientales que existen en nuestro ecosistema. O sea, tener en cuenta todas estas acciones que pueden afectar el medio ambiente, esto es construir de forma sustentable, digamos. ¿Cuáles son las acciones que se pueden hacer dentro de la arquitectura? Son varias. O sea, yo como Edge Expert lo que hago foco es en la energía, en el agua y en la energía incorporada de los materiales. Ahora voy a Ajá, explicar un poquito de qué trata eso porque bien, es un poco confuso como término en sí mismo. claro. Energía eh, se refiere a todas las acciones que uno puede hacer para reducir el consumo de energía dentro del edificio. ¿Esto qué quiere decir? Tener un acondicionamiento, o sea, que la cáscara del edificio sea diseñada de forma eficiente para que yo tener que invertir menos dinero en la operación del edificio. O sea, ¿qué significa operación? Es mes a mes cuánto yo voy a gastar por tener un edificio mejor ambientado que si no le hubiese puesto nada para poder ambientarlo mejor. Por ejemplo, utilizar carpinterías adecuadas, utilizar vidrios adecuados, utilizar cerramientos exteriores que llamamos a lo que sería la mampostería adecuada. Eso es muy, muy importante Eso nos va a para ayudar nosotros. quizás a que podamos usar menos, por ejemplo, menos calefacción, menos refrigeración, y eso es, bueno, ahorramos no solo monetariamente, sino también los recursos naturales, ¿no? Sí, ahorramos monetariamente y ahorramos cuando te llaman por edificios existentes es que en realidad quieren gastar menos energía y menos agua. Agua en el sentido que vos tenés recursos para disminuir eso. Por ejemplo, colocando aireadores válvulas aireadoras en la salida del agua, en las Ah, canillas, por ejemplo, esto incorpora aire al agua y sale menor cantidad de agua pero a vos te da la sensación de que sale igual cantidad. Entonces eso por las como que puertas. ayuda casi a un 50% a reducir el consumo del agua, que es tan Ah, es importante. Las fantástico. grandes empresas, claro, las grandes empresas lo están utilizando muchísimo porque eso les ahorra muchísimo, más allá de contribuir con el medio ambiente, que están Sí, todas sí. tendiendo a contribuir con el medio ambiente por distintos medios, sí. Claro, quizás el objetivo sea monetario, pero indirectamente o directamente es como que ayudamos al medio ambiente y a cuidar los recursos, ¿no? Que tenemos, recursos naturales. Exacto, Y qué exacto. importante, o sea, vos nos comentabas que se puede hacer estas transformaciones no solo desde una construcción nueva, sino de las ya existentes. Claro, para que te des una idea, hace poco nos llamó un edificio de Puerto Madero que lo que necesitaba Sí, era reducir el consumo de energía en las áreas comunes del edificio. Entonces estuvimos ajá, presupuestando a ver en función desde dónde partimos y y cuál va a ser el retorno de esa inversión inicial, porque vos vas a tener claro. un desembolso de dinero para poder adecuar ese edificio
y sí, cuáles van a ser los ahorros en términos de impuestos, vamos a impuestos de servicios, en sí, ese edificio. Y también lo otro que claro. está pasando mucho ahora es que en los edificios están queriendo generar espacios de áreas verdes, por ejemplo en los techos, Ajá, para, con sí, esto de la cuarentena, la gente se siente encerrada, no puede salir, necesita lugares de esparcimiento, sino ¿qué pasa? Terminan usando todo el edificio para entrenar, para hacer un montón de claro. actividades que antes las hacían en otros lugares, en los gimnasios, en donde fuera. Entonces, necesitan un espacio hoy en día para, eso mejora la calidad de vida de la gente. Espacios ¿Y verdes cómo, generados artificialmente. claro, y cómo se transforma una edificación de una cierta antigüedad en algo sustentable, en que pueda ser menos costoso el agua o la energía eléctrica, como decías? ¿Cuáles serían, bueno, por supuesto, sin tanto tecnicismo, algo que sencillo que podamos entender todos, cómo puede ser esa transformación? Bueno, es muy interesante la pregunta. Hay distintas alternativas. Por ejemplo, si estamos hablando de un edificio, vamos a poner un caso que sea un edificio. El edificio tiene que, por ejemplo, todas las unidades podrían tener eficiencia energética en el interior si, por ejemplo, si tienen carpinterías metálicas, cambiar las hojas de la carpintería, no el marco metálico dejarlo, y las Sí, hojas, si son metálicas, cambiarlas por PVC, de PVC con doble vidriado hermético, DVH. Eso ayuda sí, muchísimo a no perder energía en los departamentos. Eso es para los que son de uso residencial. Pero, por ejemplo, sí, usos comunes, puedes usar lamparitas LED, puedes usar sensores de movimiento, podés, siendo la energía concretamente, usar bombas que se apaguen, por ejemplo, en el llenado de tanques, bombas que se apaguen si no se están utilizando. En los edificios también se puede usar los aires acondicionados inverter, que ¿qué eso sería eso? ayuda. O sea, que es el consumo, vos tenés que elegir aires acondicionados que tengan un COP mayor, o sea, el más Sí, alto, porque eso es lo que te dice, los invertes son que usan energía de acuerdo a la necesidad, no son un eh, prendido apagado como es habitualmente. Ahora se usan todos de ese estilo y eso ayuda sí, muchísimo a reducir la energía. Básicamente perfecto. serían esos los puntos más importantes a tener en cuenta para la energía, ¿no? Sí, está muy bueno. Y desde el punto de vista de los habitantes de ese edificio, por ejemplo, que fuera para vivienda, ¿qué costumbres tendrían que cambiar o no? Ya con hacer esas transformaciones, ya la gente está tranquila o se podría hacer, la conducta tendría que cambiar en ciertos temas, por ejemplo. Sí, es muy interesante esto, porque en realidad es una conciencia social que tenemos que tener todos. Hay distintas acciones. ¿Me escuchás, verdad? ¿No? Sí, Sí, perfecto, se ¿no? escucha muy bien. No, porque a mí me sale como que está muy inestable mi internet justo en este momento. No, pero Pero ya te bueno, dije, se escucha fantástico. hay ciertas acciones. Por ejemplo, te voy a hablar de mi caso particular. Yo hace 10 años que reciclo por un tema personal. A mí, yo pienso mucho en las próximas generaciones. Para mí es un compromiso de todos. Si queremos que este planeta siga existiendo para las próximas generaciones, tenemos que tomar conciencia, separar los residuos. No es algo muy complicado de realizar, cualquiera lo puede hacer, solo tenés que tener las ganas y el hábito, la disciplina de la que tanto se habla para seleccionar los residuos. Yo también tengo cerca del tren un área de compost, cerca de donde yo vivo en Vicente López. La gente va y desecha los insumos orgánicos en esos lugares y es buenísimo tener eso cerca, esas situaciones porque compartís con la comunidad y se hace comunidad. Cuando la gente ve que vos vas con la bolsita y te preocupas, se empieza a copiar la gente, sos Claro, como una exacto. especie de Sí, referente. exacto. Y Sí, en sí, los sí. edificios pasa lo mismo. Sí. Uno que lo haga, copia el otro Ya, y va claro, te sentís generando. diferente y lo haces. Exacto, exacto. Hay Sí. que copiar con las acciones, hay que enseñar. Y bueno, si alguno tiene que tomar la posta, toma la posta. Es así. Creo que es la mejor manera.
Y eso es muy bueno. ¿Y vos considerás que se está haciendo campañas de tener una vida mucho más sustentable y estos hábitos, estos buenos hábitos, considerás que falta todavía un poquito en nuestro país, sobre todo leyes también que ayuden, ¿no? A todo esto? Sí, considero que nos faltan leyes, por ejemplo. Yo sé que en Perú, por ejemplo, ya hay implementado normas que te ayudan a tener exenciones impositivas y vos haces ciertas acciones tendientes a mejorar el medio ambiente, pero acá en Argentina todavía nos falta mucho en ese sentido. No es que no vaya a llegar, yo creo que va a llegar porque va a ser una necesidad vital de todos esto de la Sí, además sustentabilidad. es lo Pero que decías vos recién, de lo pequeño, desde lo que uno hace desde uno solo, bueno, ya en países también va a suceder lo mismo. Todos los países de alguna forma, van a ir avanzando en esto y todos se van a ir acopiando uno al otro, ¿no? exacto, se va copiando y justo esta certificación EDGE, que es para certificar edificios en países en vías de desarrollo, que es justo para nuestro país porque son certificaciones sencillas, donde vos tenés que ahorrar desde partís de una línea base que ellos tienen como referente en cada país, y vos tenés que ahorrar 20% de energía, 20% de agua y 20% de energía incorporada en los materiales. ¿Qué es la energía incorporada en los materiales? Es lo que consume un material para ser producido. Por ejemplo, un Ajá. ladrillo consume mucha energía para ser producido, eso ya no es sustentable, necesitas elementos que no necesiten tanta energía, ni de ejecución, ni de transporte, ni de colocado en el lugar, son los tres variables que se analizan. Claro. Entonces, yo creo que los países van a empezar a implementar un poquito más todo esto y también tenemos que tener un cambio nosotros, ¿no? Sí, De sí. mentalidad. Es En nuestro cultural, país, es cultural. sí, es muy, tenemos que mejorar mucho la disposición final, porque por ahí hay mucha gente interesada en hacerlo, pero no Claro. confía en la disposición final. Según lo que yo hablo con mis clientes y demás, no hacen ese trabajito porque no confían en la disposición final. Claro. Hay que empezar a confiar. Yo, por ejemplo, el otro día fui a cotizar un trabajo que es lo que es todo lo que una planta de desechos del SEAMSE que tienen, ellos con la basura generan energía y la inyectan en la red. Es muy Qué interesante. Yo fui a bueno. hacer toda una gestión de riesgos. Participamos en una licitación para análisis de riesgos. Sí, Pero sí. me encantó. Desde la basura sacaban energía, Claro. pero una planta increíble. O sea que se Que están haciendo seguramente cosas. eso está bueno y está bueno difundirlo, porque pensamos que, bueno, que como decís vos y como la mayoría de todos pensamos, ¿qué se hará con esa basura que bueno, que separamos en plásticos orgánicos e inorgánicos? Que, ¿a dónde irá? Entonces está bueno saber ese inicio de un final, porque en realidad es el final de la basura, pero el inicio de algo nuevo. Entonces es muy bueno esto difundirlo para que todos sepamos que estamos haciendo un favor a todos, al planeta y a cada uno de nosotros. Sí, eso yo siempre digo que es una responsabilidad social. Vos Sí, viniste, naciste acá, tenés que darle la claro, posibilidad a otros que también pueden hacer lo mismo. Sería muy exacto, egoísta si no. así es. Entonces, y también una acción interesante que estoy haciendo ahora que me da mucho placer y satisfacción es de las semillas generar árboles. Entonces voy y los A ver. planto. Es, Mirá qué sí, bueno. Qué entonces genial. eso, eso como personalmente me da mucha satisfacción y creo que cualquiera lo puede hacer también ¿Y eso. Es dónde un lo lindo haces? A hobby. ver, así copiamos. No, por ejemplo, en las vías del tren siempre hay un Sí, lugar para poner un arbolito y hacerse cargo uno de ese arbolito de que crezca y que, o sea, te da mucha satisfacción verlo ¿y has crecer, visto ¿viste? Porque a veces arbolitos los atacan tuyos? las hormigas. Claro, ¿Cómo? claro. Y ya vos tenés varios arbolitos tuyos, públicos, pero tuyos. Uy, se escucha re mal. A ver. A ver ahora. Ay, te quedaste sin conexión. Bueno, suele pasar, es un día de tormenta, sepan entendernos y sería bárbaro que nos hicieran preguntas o, bueno, acá muchas gracias a Clara
también a Mirta, a Celina, bueno, todos los que se están uniendo y si pueden hacer consultas, bueno, sería fantástico. Qué genial eso, dice Mirta, sí, totalmente. Y como le decía recién, hasta que se una Adriana, eh, acá estás, buenísimo. Que bueno, Estoy todo el mundo está terrible. diciendo, no, bueno, pero suele pasar, estamos en tormenta y bueno, y todo el mundo a este horario también quiere estar con A internet. ver, ¿Ahí me escuchás mejor? voy a Bueno, ver si puedo poner 4G. A ver, bueno, tú me vale, ayudas. vale. A ver. Ahí está mi esposo que me va a ayudar a ver si podemos arreglar un Hola, poquito. será bienvenido también. Bueno, a ver, bueno, hola Gustavo. Bueno, nos pregunta qué pasa con las terrazas verdes. Bueno, ahora cuando se conecte Adriana le consultamos a ver cómo eso afecta en positivo. A ver, Ahí, ahora Adriana, yo te ahí escucho sí, y te ahí veo sí, ahí bárbaro. sí. ¿Vos también? Bien, muy bien. Sí, Gracias sí, al sí. marido de Adriana. Sí, es mi salvador, en este aspecto es mi Ese es salvador, un porque siempre equipo. pasa algo, no sé si cambiar de proveedor o qué, pero siempre Ya, pasa bueno, algo, a así que veces pasa eso. Bueno, acá mi marido, que es mi socio bueno, en Tomasco Propiedades, nos pregunta qué pasa con las terrazas verdes. ¿qué pasa si son factibles o no en los edificios existentes? A ver, esa es la pregunta, a ver si debe ser eso. A ver, sería, interpreto yo la Se puede pregunta. hacer, A se ver, pueden hacer a ver, en edificios nuevos o en edificios existentes. Lo que sí hay que evaluar, a ver, dice compost de todo el edificio. Ah, no, eso es otra pregunta. Bueno, hay se algunos puede hacer. reglamentos, esa es otra. Sí, Sí, las terrazas verdes se pueden hacer en edificios existentes o en edificios nuevos. Si son edificios nuevos es mucho mejor porque vos calculás esa losa para ese peso que va a soportar y demás. O sea, es calcular el peso que va a tener eso sobre la base, ¿no? Entonces es más fácil. Ahora, si es un edificio existente, existen alternativas. Hay bandejas que que contienen pasto o algunas otras plantas que son mucho más livianas o se puede evaluar la losa si admite todas claro. estas, digamos, También los jardines verticales, ¿no? Jardines jardines verticales en verticales. el caso de que no lo soporte eso. Acá Verónica nos pregunta, ¿hay alguna reglamentación para hacer compost de todo el edificio en vez de cada departamento? Está bueno, ¿eh? Está buenísima la pregunta, no lo sé si se puede hacer en todo el edificio, pero es cuestión lo puedo averiguar tranquilamente. Después supongo que en algún lado quedarán mis datos y me podrán contactar, yo les Sí, por respondo supuesto. sin. Sí, sí. Yo no tengo referencia de que calculo que no habría problema si son bien colocados, bien diseñados, digamos, el espacio, porque eso acumula bichos y un montón de cuestiones, o sea, tiene que estar bien diseñado. Em, Diseñado y alguien que lo mantenga, ¿no? Como para justamente por ese tema, exacto, que tiene que ser pueda controlarlo y también el bien. compromiso de un consorcio, que estén todos de acuerdo, imagino yo, y que el compromiso sea de todos. Y Verónica pregunta, ¿cómo sugieren hacerlo el compost también, no? Yo, por ejemplo, te cuento mi caso particular. No tengo nada ¿Sí? leído respecto al compost en la certificación EDGE específicamente, pero es algo que yo personalmente hago. Acá nos instruyeron de cómo llevar el compost al compost vecinal, que lo que vos haces es separar los residuos, lo que es orgánico y no está cocido, tiene que ser cáscara de bananas, de cualquier tipo de frutas, menos cítricos. No sé por qué cítricos no, la verdad no lo sé, pero Sí, vos los separás y sí, los llevás. Nosotros todos los días llevamos al compost vecinal todo lo que es lo orgánico para que se descomponga sí, ahí y es nuestra forma de contribuir. perfecto. Y alguien en la zona especialista en eso lo armó. Sí, Es una caja de ah, madera con sí, ciertos sustratos y cada tanto le va echando capas de tierra como para eso, hacer ayudar la a la losa que se. descomposición. Claro, Claro. es muy interesante realmente. Algo que, bueno, que ya estuvimos hablando, pero es, ¿cómo crees vos que la arquitectura
Se me cortó solo. Ah, no. No, 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 vale, ya está, porque preguntó. Vale, gracias por unirte, pero no, no, se nos cortó a todos. Es un día hoy de puro corte. A ver, hola Liz. Bueno, nos pregunta Lisette, perdón. Fuentes de energía no tradicional hay, pero ¿qué pasa con el reemplazo de ladrillos? ¿Hay estudios? Eso está bueno, porque, por ejemplo, yo leí la semana pasada, creo, que una persona que se había quedado sin trabajo empezó a unir cartón y mojarlo, y así es como hizo ladrillos de cartón, que parece que ganó premios y demás y que están reconocidos. ¿Puede ser que sea algo así, Adriana? Sí, 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 hay un montón de desarrollos y estudios, hay ladrillos hechos de PET, de plástico, Sí, que los compactan y son altamente eficientes térmicamente hablando. Lo que pasa que, bueno, esos ladrillos no tienen la resistencia en cargas, estoy hablando, ¿no? Como para ajá, sostener otros niveles y demás. O sea, son ladrillos como para una planta y hacer un cerramiento. claro. Pero sí, hay distintos materiales que se pueden utilizar, que se están estudiando, pero yo soy partidaria de ir disminuyendo de a poco lo que es el PET, sobre todo por los océanos. Hay Sí. mucha contaminación en los océanos con el tema del PET, con lo cual Sí, hay que incluso empezar. no, nosotros no lo vemos, pero hay micropartículas que las estamos respirando de lo que es el Exacto. plástico. De hecho, en Siberia nevaba y se encontró, se analizó que había pedacitos mínimos, microscópicos de plástico, con lo cual eso es muy bueno lo que decís, Adriana, de poder eliminarlo, ¿no? De a poquito, ir haciendo pequeñas Sí, acciones. Por ejemplo, antes compraba los botellones de agua muy grandes, de agua para toda la semana, ahora compramos el purificador. Bueno, ya es un bien, punto, viste, parecen claro, cosas, acciones tontas, sí, pero que te sí, ayudan muchísimo. Después, con respecto a claro, la energía, utilizar todos aparatos que sean clase A. Por ejemplo, claro. estoy hablando de lavarropas, estoy hablando que son Aire eficientes en acondicionado. aire acondicionados, que son eficientes en tanto energía en el lavarropas como en agua, igual que el lavaplatos. O sea, Sí, utilizar todos estos aparatos que ayudan a reducir, y porque también lo vas a ver en términos económicos, ¿no? Después. por supuesto. Y también, bueno, nos pregunta Gustavo si las construcciones sustentables, las nuevas construcciones sustentables, tienen un costo más alto que las tradicionales, por ejemplo. Eh, sí, pero son mejor vendibles. Ok, O sea, una construcción con algún sello o un certificado en sustentabilidad son mejor vendibles que las otras. ¿Por qué? Porque el cliente cuando va a comprar hace un análisis integral y cuando ve que se le van a reducir los costos de servicios porque tiene tal o cual recurso de sustentabilidad aplicado, y es una ventaja competitiva. Hoy en día la gente está buscando mucho eso. sí, sí, por supuesto, claro, quizás el inicio sea costoso, como decís vos, Adriana, pero bueno, sabe que se amortiza de alguna forma con el Sí. costo diario, los gastos diarios que va a estar ahorrando a lo largo de la vida útil o el tiempo que viva en ese lugar, ¿no? Claro. A ver, yo tengo acá un machete, por eso estoy viendo a ver alguna pregunta que no hayamos hecho. Bueno, yo quería preguntarte, hola Lau, muchas gracias y Susana también por unirse y estar con Sí, nosotros en este vivo, todas las chicas de Lynn y con un Lisette, y beso. bueno, la verdad que muchas gracias por acompañarnos, la verdad que son un soporte diario muy importante para todas nosotras, Son unas realmente. genias. Ujú. Sí, todas, todas, desde ya. Yo quería saber, ¿qué es la certificación Edge Expert y PMP? Ok. Edge Expert significa que vos actúas como una especie de asesor en el diseño de la construcción de un edificio, en términos de sustentabilidad. Por Ajá, ejemplo, una persona se presenta y te dice, mira, yo quiero hacerme una casa
pero quiero que sea eficiente energéticamente o en agua, lo que fue. Bueno, nosotros lo asesoramos para que esa construcción pueda certificar ante el GBCI, que es el organismo que te certifica, que emite un auditor y te certifica lo que el asesor Edge dijo que ese cliente va a cumplir en esa construcción, Sí. te certifica. O sea, nosotros somos asesores que ayudamos a que el diseño sea sustentable de alguna manera Bien. y que cumpla todos los requerimientos que pide la certificación Edge, ¿no? De Sí. papeles, documentación y demás. Y la certificación PMP, ambas dos están relacionadas porque todos hacen alusión a las buenas prácticas de gestión, las dos, Ajá. una en términos de sustentabilidad y la otra en gestión de proyectos. Sí. Es la certificación que emite el PMI, que es el Project Management Institute, que tiene sede en Estados Unidos, que te certifica que vos tenés la experiencia y los conocimientos para llevar adelante proyectos de forma exitosa. O sea, que tenés todos los conocimientos para aplicar en los proyectos, digamos. Son Que dos sos un certificaciones. profesional de gestión. Claro, son de dirección de proyectos, sos profesional Bien. en dirección de proyectos. Y estas Sí. dos certificaciones todas aluden a incorporar buenas prácticas, porque Bien. en mi quehacer yo no solamente incorporo buenas prácticas que por ahí difunde el PMI, sino también otras certificaciones o otras filosofías, todo lo que está relacionado con buenas prácticas de gestión. ¿Y qué entendemos por eso? Porque muchas veces decimos, bueno, buenas prácticas, ¿qué son las buenas prácticas? Claro, claro. Son todas acciones tendientes a mejorar, digamos, a hacer más eficiente tu labor para conseguir los objetivos del proyecto. O sea, son todas las acciones, filosofías, técnicas, herramientas. ¿Y Por cuáles son en ejemplo, este cuando, caso esas buenas prácticas? ¿Cuáles serían en una gestión de proyecto, por aplicadas a ejemplo, un proyecto? en gestión de proyectos específicamente, cuando vos vas a iniciar un proyecto, suponte sustentable, Sí, tenés que definir el alcance, cuál va a ser el costo aproximado total de esa obra que va a disponer el cliente como para poder afrontar esa obra. Entender claro. bien cuáles van a ser los requerimientos. Ahí elaborás un documento y ese documento tiene que ser el inicio de tu actividad, o sea, todo eso tiene que estar aprobado y firmado por tu cliente. Eso es una buena práctica. Se le Ajá. llama project charter, pero no me quiero meter mucho en tecnicismo, pero No, sí no, está bien, todas parecía más acciones, útil. claro, Sí, todas sí, acciones tendientes a hacer un proceso eficiente se le llama buenas prácticas. Por ejemplo, en una obra en construcción podría ser tener un control board, sería un control visual de toda la obra en términos sí, de planificación y un montón de acciones que necesita una obra, tener un control rápido de cómo está el estatus de la obra. Eso es una buena práctica. claro. Sí, Todas esas perfecto. acciones. Y en este momento, a ver, Liz nos pregunta, ¿cuál es tu mayor desafío actual? Qué buena pregunta. Es buenísima. El desafío actual tiene que ver con las personas hoy en día. Es el dejar de pensar en uno para empezar a pensar un poco en todos los Nosotros. aspectos. Sí, o sea, en todos los aspectos hablando. Me parece que hoy Sí, en día estamos muy enfrascados en nosotros mismos y no pensamos en el común. Estamos en el exacto. sálvese quien pueda, no sé cómo explicarte. Sí, sí, O sea, sí, nadie sí. piensa en el todo. ¿Cuál es el beneficio de todos? Entonces, Sí, que ese es además el... los equipos son los que triunfan, no el individual. Entonces, Exacto, entonces eso exacto. llevarlo a la vida diaria es fantástico. Y con la pregunta de Liz también, yo también te quería preguntar, justamente relacionado con lo que vos decís, ¿no? Del el cambio de la mentalidad de todos, de las conductas de todos, en este momento en el que tenemos que adaptarnos a una nueva vida, también en cuanto a los espacios que no están mucho, no hay espacio, sobre todo nos pasa, por ejemplo, en los colegios, ver que los colegios no están adaptados a esta nueva vida. ¿Qué cambio habría que hacer? Por supuesto, además de lo humano, ¿no? En cuanto a lo constructivo. Sí, yo creo que en ese sentido hay muchas posibilidades hoy en día, muchísimas.
Yo siempre lo que tiendo a hacer es a buscar la solución al problema. No me quedo con que acá no se puede hacer. Sí, se puede No, hacer. Pensemos, lo único que hay que hacer es sentarse entre todos, ver cuál es la solución a eso, tener buena predisposición para encontrar la solución, porque es cuestión de sentarse, hacer un protocolo, hacer un procedimiento, implementar algunas pequeñas mejoras sencillas, pero no cortar actividades o no cortar la posibilidad de que la gente se siga desarrollando, digamos. exacto, sí. Es pensar en cómo puedo resolverlo con los recursos que tengo. Y siempre hay soluciones. Te vas a dar cuenta que siempre hay creatividad y hay innovación para poder lograrlo. Solo tener las ganas, solo tener las ganas. Sí, sí, es un tema de voluntad y como decís vos, y el que no lo sabe también es como, bueno, a ver, sentarse, a ver, explícame, desde ya Exacto. también que el objetivo de este vivo, cuando charlamos nosotras, fue eso, es difundir estas nuevas prácticas, porque en realidad en el país son muy recientes y bueno, mejor que vos no lo va a decir nadie, que todavía nos falta un largo camino, pero lo estás comenzando, por ejemplo, vos, y eso es importante, a ver, ¿de qué se trata esto? Esa palabra de que decimos mucho sustentabilidad, pero en el fondo muy bien no sabemos, no tenemos muy claro de qué se trata. Por ejemplo, todos pensamos que lo sustentable parte desde lo nuevo y en realidad también se puede transformar lo ya existente y eso está Ujú. muy bueno. Sí, Nos desde preguntan, lo... Sí, 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 sí. no, no, Adriana, después te hago No, una pregunta que desde lo existente se pueden, como decíamos, hay un montón de oportunidades. Hay que analizar cada caso especial y en función de eso implementar las acciones. O sea, se puede, o sea, si querés certificar, también puedes certificar Edge con un edificio existente, sí, pero sabés de dónde partís, tenés tu línea base y hacia dónde vas. claro, Es más fácil, digamos. El nuevo vos tenés que empezar de cero, o sea, tenés esta línea base que te la tira el sistema y vos sí, tenés que tener un 20% de ahorro de esa base que te dio el sistema para claro, certificar Edge, ¿no? bien. Aquí me preguntan, ¿debería ser una política de Estado la sustentabilidad? Sí, y yo creo que vamos en ese camino. O sea, tarde o Bien, temprano va a venir para acá. Mira, para que se den una idea, Colombia ya tiene ciudades sustentables. En Europa se venden las propiedades con el certificado de sustentabilidad, clase A, B, C, D. O sea, es y algo que esas clasificaciones, ¿qué es lo que la diferencia una de otras? cuán más sustentable o menos sustentable es una propiedad, cuánto ahorro de energía significa, o sea, tiene todos unos Una parámetros escala, que es, claro, unas variables que se analizan y que te bien, indican en qué estado está esa propiedad en términos de sustentabilidad, con lo cual eso sin duda va a venir y los estados van a tener que adoptarlo, porque incluso es dinero, la basura no, es dinero. Claro, y, exacto, y- y- y es importante que se empiece, y creo que tiene que ser una preocupación fundamental de los estados también. sí, 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 por supuesto. Y nosotros también como ciudadanos debemos exigirle al Estado que se Sí, ocupe de pero, eso. Y pero quizás con mu- acciones. ujú, perdón, mucho por desconocimiento no lo hacemos, ¿eh? O Claro, sea, sí, por supuesto, por supuesto. Y te hago una pregunta, ¿qué es más sustentable? Desde hace unos años se ha cambiado las nuevas edificaciones de no tener conexión, por ejemplo, de gas en las cocinas y cambiarlas por eléctricas. ¿Cuál de las dos es más sustentable o ninguna, por ejemplo, Adriana? es una pregunta difícil porque habría que ver qué condiciones tiene. El gas es finito, o sea, no es renovable. Claro. Y la energía, bueno, vos la podés producir, pero bueno, ¿hasta qué Quizás punto? como decías vos con el tema de los residuos, ¿no? Que quizás se pueda de alguna forma, Mira, para que te des pero una idea, te voy a dar un ejemplo sencillito. O sea, las carpinterías de aluminio consumen sí. mucha energía para ser producidas, los perfilerías de aluminio. Pero ¿qué pasa? Sí, Son eficientes porque el 100% del material se recicla. claro, Entonces, es un balance que vos tenés que analizar en los materiales y en las cosas que utilizás. Entonces, eso es un poco lo que hacemos desde Edge Expert, de asesorar en términos generales, desde el material en sí mismo y
qué es lo que lleva el material para ser producido, en términos de claro, energía, ¿no? perfecto. Bueno, gracias Anaí, dice hermoso tema. Sí, es apasionante y nos convoca a Sí. todos. Sí, claro, sí, sí, eso es verdad y además es muy lindo porque no solo desde tu profesión de arquitecta podés hacer maravillas, sino que podemos colaborar, incluso, bueno, desde ya como decíamos, desde las construcciones existentes, ver en qué desde uno donde está viviendo, poder plantearlo Sí, y bueno, exacto. y Adriana, convocar a Adriana para que, bueno, haga ese estudio y modifique y que sea entonces una construcción sustentable para todos los que viven allí, ¿no? Sí, totalmente. Y es más, los edificios me dicen, bueno, pero si yo aplico todo esto, me va a salir más caro, le va a salir más caro al consorcio, pero vamos a ganar en mayor, vamos a ganar en la venta de los departamentos, un poco más, porque este Claro, edificio tiene ciertas acciones de sustentabilidad. Por ahí no certifica EDGE, sí, pero tiene acciones tendientes a reducir claro. Sí, energía, sí. agua y demás, ¿no? Y eso eso también es muy bueno lo que decís, Adriana, porque eso es como que da una garantía que es un consorcio que se preocupa y se ocupa. Sí, Entonces, totalmente. eso valoriza no solo las propiedades, cada propiedad en particular, sino en general. Todo acompaña a cada unidad en particular, ¿no? Claro, exactamente. Es muy importante tener estas consideraciones y apostar porque por más que vos inviertas, eso después te vuelve, o sea, Sí, sin lugar a sí, dudas. exacto, exacto. Bueno, la verdad que hay alguna pregunta que no te hice, Adriana, y que quisieras contestar. Ay, la verdad que no recuerdo, yo las leí, te juro, las leí, eh, pero no me acuerdo. No, pero algún tema que, no sé, que vos, ay, quiero hablar de esto y bueno, y no te pregunté. Sí, una genia, No. dice muy genia Adriana, muy, muy, la verdad que Gracias a sí. ustedes, ¿no? A mí me encantó hablar de este tema porque me parece que tenemos que difundirlo, me parece que es un tema que tiene mucho potencial para las nuevas generaciones. Es Bueno, verdad. yo tengo una hija que está viviendo en Dinamarca actualmente, Qué ya bueno. tiene 22 años, ¿no? Porque todos me dirán, ay, pero ¿cuántos años tiene Sí, 22 pero sos años? re joven, una mamá re joven. Sí, es verdad, soy muy la tuve muy chiquita, pero bueno, Agus está viviendo en Dinamarca y ella me cuenta, ya es Acá, claro, como somos nosotros acá, que por ahí vas a otra casa y la gente te mira con cara rara, como diciendo, es como ir a un vivero, ir a tu casa o... Él dice que en Dinamarca toda la gente separa residuos, cuidan sí, muchísimo la bueno, energía, o es sea, cierto, en Europa es así. andan en bicicletas todo el mundo va para todos lados con la bicicleta, o sea, es otro mundo. Entonces, Sí, sí, tenemos que adoptar esas cosas. exacto, Las sí, sí. bicisendas, yo hace poco le pedí al intendente Vicente López, le mandé una nota pidiéndoles bicisendas por todo Vicente López, porque me parece que es una No hay en forma, Vicente López. Bueno, yo te hablo porque hay estoy en Capital, carriles, pero no hay, claro, claro, pero no es como en Capital, que fue no, ya las calles diseñadas para bicisendas. claro, implementar todas esas acciones lleva, la Sí. gente lo Y valora sí, muchísimo. sí. Quizás hay en un momento, sí, es un tema cultural, Gustavo, tal cual, y al principio todo cambio es como que, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Pero después cuando se ven los resultados, hay que Exacto, seguir adelante, porque es así, todo cambio asusta muchas veces, entonces, pero hay que confiar que hay cambios que son para bien. Entonces eso exacto. bueno, muchas gracias, Mirta, muy educativo, dice. Así que Bueno, bueno, muchas gracias. La verdad que una genia. Volveremos a repetir esto porque no hay que dejarlo solo acá, sino hay que seguir difundiendo hasta bueno, que todos implementemos esto, porque muchos de nosotros conocemos gente que vive en el exterior, como tu hija, también por nuestra parte tenemos familia que vive y que para ellos hace años que es natural separar los residuos, tener en sus casas diferentes tachos de basura para cada cosa. Y cuando hace unos años venían acá a decir,
¿qué están haciendo? ¿Por qué tiran todo en uno? Era como, qué horror esto. Pero en realidad es así, entonces ya es Sí, como que y sí, copiemos lo bueno, ¿no? por ejemplo, el papelito, cuando yo era chica, el papelito en la calle era habitual, la gente revoleaba las cosas de la ventanilla y revoleaba todo, todo, Qué toda la dolor calle. ver, sí, sí, qué dolor ver caer un papel en la calle. Ay, qué Y feo eso. cambió Sí, gracias a sí, todo, cambió. sí, Entonces, a veces los agentes de cambio tienen que tener esa persistencia para lograr los objetivos, porque a es veces verdad. yo, por ejemplo, yo soy muy gestora de cambios en realidad, porque es difícil, a Una veces pionera. te frustrás porque decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, hasta que la persistencia, la Sí, disciplina y seguir adelante, no flaquear en el intento, hace que las cosas ocurran. Entonces, exacto. eso es lo que tenemos que lograr. Exacto, es un granito de arena, pero los médanos están hechos de granitos de arena. No hay que olvidarse Exacto, de eso. exacto, Entonces, como tenemos que ser muchos granitos para formar un gran médano para lo mejor para el mundo. exacto. Ujú. Bueno, Adriana, súper agradecidos todos, porque bueno, la verdad que todos los comentarios son todos, pero más que a favor y bueno, y agradecimiento. Y desde ya, desde nuestra parte, tanto Gustavo como yo, súper agradecidos también por esta charla, porque bueno, es muy educativo lo que estás haciendo, es un proyecto que se está concretando y eso siempre da esperanza. Y la verdad que es genial y bueno, vamos a repetirlo, si te Sí, parece, claro, porque sí, no hay cuando que dejarlo quieras, acá, no hay cuando que dejarlo acá. quieras. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias gracias por por todo, convocarme. A vos y por a todo. Gustavo, muchísimas gracias. ¿Eh? Bueno, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Sí, unas genias todas, las de Linin, que son las que Gracias. conozco, ¿no? Que estoy viendo que están sumadas. Sí, Muchas están, pero gracias. muchísimas mujeres que también en lo suyo son pioneras y hacen Sí, muchísimo para que todo siga adelante y de la mejor manera. fuerza. Vamos, vamos juntas. Sí, tal cual. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches.